Muy buenos días, mi nombre es Edwin Zambrano. Hoy vamos a hablar sobre fuentes de alimentación. El objetivo de la presente sesión es comprender el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada para el diseño de PCBs. Una fuente de alimentación está presente en todos los dispositivos como TV, ordenadores, laptops, etc. Es la encargada de convertir los 220 voltios alterna a 12 o 24 voltios de corriente continua. Las fuentes de alimentación antiguas eran pesadas, de gran tamaño y de menor eficiencia. Las fuentes conmutadas son más pequeñas, de menor peso y de mayor eficiencia. Este es un transformador típico de una fuente lineal antigua, donde solamente convierte el voltaje de ingreso en alterna a voltaje de salida en alterna también. El esquema de una fuente lineal consta de las siguientes etapas. Una primera etapa de transformador que convierte un voltaje alterno alto a un voltaje alterno bajo. Luego pasa por la siguiente etapa de rectificador, que pasa todas las ondas del semiciclo negativo al positivo. Y luego otra etapa del filtro, que disminuye el rizado de estos ciclos positivos. Y por último, un regulador de voltaje, que el rizado de los ciclos positivos trata de ponerlo completamente continuo. Y con eso se obtiene una salida completamente continua. En cambio, en las fuentes conmutadas, en la misma fuente lineal, la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Entonces, como la frecuencia es tan baja, que solo son 60 Hz, se necesita una alta inductancia. La inductancia está definida por la permeabilidad del material núcleo, el número de vueltas del alambre en metros, por eso tiene que ser bastantes vueltas, y el área de sección transversal del núcleo, por eso tiene que ser grande, dividido sobre la longitud del núcleo en metros. Entonces, mientras más pequeño deseamos que sea el núcleo, más grande tiene que ser el alambre, la permeabilidad, el material pesado y el área. En cambio, en una fuente conmutada, como vemos aquí, tiene más etapas, es más compleja, pero es más pequeña. Las etapas que comprende una fuente conmutada son la entrada, la alimentación, la protección, el filtro, que es los fusibles, el varistor, que aparecen, y el filtro MC, que son los condensadores, y las bobinas, que evitan que se filtre la señal, la ruido de parásitos, tanto para dentro de la fuente como para afuera de la fuente. Está basado en normativas internacionales, donde tanto para emisiones de ruido electromagnético, y tanto para absorción de ruido electromagnético, a nivel internacional tenemos las siguientes reglamentaciones y el estándar de producto de nivel europeo, la norma de producto local del país y el estándar básico. El factor de potencia es otra parte importante, ya que a mayor factor de potencia que se acerque a 1, mayor cantidad de la potencia aparente que viene de la red exterior podrá ser convertida en potencia activa. Un factor de potencia de 0.98 nos indica de que la potencia activa, la que van a consumir los equipos eléctricos, se va a multiplicar ese factor de potencia por la potencia aparente que viene de la red eléctrica. Por lo tanto, va a haber una mayor eficiencia en el consumo. La idea de elaborar una fuente conmutada es convertir la señal alterna en un tren de pulsos. En un tren de pulsos mediante la modulación de ancho de pulsos a través de un transistor MOSFET, una bobina, un condensador y una resistencia. Para una señal de 50 kHz, el
el periodo es de 20 microsegundos. Por eso es necesario utilizar un transformador de pulsos. Este transformador de pulsos envía una señal al controlador, y a través de este controlador se realimenta la señal nuevamente y hace un lazo de control que otorga más tiempo el voltaje, el periodo por el cual va a pasar un voltaje y una corriente, y cuando no necesita tanta corriente va a disminuir. El transformador de pulsos, el bobinado, necesita menos vueltas de hilo, y al ser núcleo de ferrita requiere o tiene menor peso. El tren de pulsos que va a controlar la fuente conmutada se obtiene a través de la conmutación del transistor MOSFET y del controlador mediante un amplificador operacional en modo comparador, y de acuerdo a la señal que ingresa va a dar una señal para que otorgue más o menos voltaje y corriente al circuito del transformador. Para rectificar el tren de pulsos solo es necesario un diodo. Sin embargo, en las fuentes conmutadas le ponen dos diodos en paralelo. Son diodos Schottky de alta velocidad. Aparentemente son transistores, pero son diodos en paralelo. Ya que para la reactancia capacitiva, cuya fórmula es 1/2pi por la frecuencia por la capacitancia, estamos trabajando con una alta frecuencia, valor de 50.000 Hz. El valor del condensador es pequeño. Principalmente las dos partes que componen una fuente conmutada es una primera etapa donde se convierte una tensión de alterna en 220 voltios a una tensión en corriente voltaje continuo de bajo voltaje, y la segunda etapa comprende una tensión de corriente continua o voltaje continuo y a una tensión también en voltaje continuo. Son dos conversores en una sola fuente conmutada. Y con eso es la explicación de las fuentes conmutadas como introducción. Muchas gracias.